Episodio número 2917. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 25 de septiembre la aparición a María y a otros. Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 13, el Señor resucitado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas partes de esta lección y una de ellas fue el pasado sábado domingo, regocijo en la resurrección. Cómo esta historia del relato de la resurrección es tan relevante incluso para nuestros días. También en la parte del lunes estuvimos viendo la piedra fue quitada y aquí vimos entre varias cosas que tanto Marcos 16 como 1 Corintios 15 ambos relatan cómo sucedió esta resurrección y a la vez este asunto de ver lo relevante y cómo es sumamente evidente lo que sucedió en la resurrección. O sea, que hay suficiente evidencias sobre la cual basar nuestra fe. En la parte de ayer martes estuvimos viendo las mujeres en el sepulcro y cómo en un principio hicieron silencio, pero luego publicaron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Para hoy, la aparición a María y a otros. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que como buen maestro podamos nosotros captar el mensaje y que seamos buenos alumnos a fin de poder no solamente entender, sino también practicar todo lo que tú has de mostrarnos. También bendice a cada familia representada y que juntos, como familia, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo o de estudio, que con todas las personas que nos rodean podamos ser bendecidos por ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La aparición a María y a otros. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 16, pero ahora los versículos del 9 al 20, para responder a la pregunta: ¿qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 16, los versículos del 9 al 20. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 16, los versículos del 9 al 20, y ahora estamos más que preparados para responder a la pregunta: ¿qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Primero agregan que Jesús se le apareció a María Magdalena. Ellos no creyeron. Cuando decimos ellos, nos referimos a los discípulos. Pero luego se le apareció a dos que iban camino al campo. Tampoco creyeron. Finalmente, cuando Jesús se le apareció, entonces reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, y ahí creyeron. Además, el Señor les habló y les dijo que ellos de ahora en adelante iban a poder hacer señales como echar fuera demonios, hablar en lengua, beber cosa mortífera, tomar en mano serpiente y que nada le haga daño. O sea, realmente habla de el poder que les acompañaría por haber sido elegidos por el Señor. Y es sumamente interesante este relato porque nos ayuda a ver cómo el Señor no resucitó simplemente para que vieran el poder de Dios y para que se maravillaran, sino más bien para darles a ellos el poder de poder hacer su voluntad, de poder expandir el Evangelio y de servir de bendición para otros. Casi todo Marcos capítulo 16, del 9 al 20, tiene paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro está relatado también en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 9 y el 10 también, además de Juan capítulo 20 del 11 al 18 y también Lucas 8:2. Dos hombres ven a Jesús en una zona rural, eso también lo relata Lucas capítulo 24 del 13 al 35, y los 11 reciben la comisión de predicar. Eso está también en Mateo capítulo 28 de los versículos 16 al 20, además de Lucas capítulo 24 del 36 al 49 y Juan capítulo 20 del 19 al 23. O sea, prácticamente todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de este relato tan poderoso y de la comisión que Dios le dio a los 11 de predicar el evangelio. Hablamos de los 11 porque recuerden que Judas Iscariote había sido muerto, él se había suicidado en el proceso de la crucifixión de Cristo. Así que la primera persona en ver a Jesús resucitado no es un hombre, no es un discípulo directo, ¿verdad?, de los 11, sino que es nada más y nada menos María Magdalena. Eso lo dice también Juan capítulo 20 del 11 al 18, como bien mencionamos. Otras mujeres también lo vieron, tal y como lo relata Mateo 28 del 8 al 10. Es algo significativo todo esto que estamos mencionando, que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Si el relato acerca de la resurrección hubiera sido ficticio, habría sido mucho más probable que seleccionara a hombres como sus primeros testigos. Pero todo lo contrario.
como bien se ha mencionado que es un relato real, que no hay dudas acerca de esto, Jesús entonces selecciona mujeres, lo que nadie seleccionaría. Así que no fueron hombres, no los discípulos, sino una mujer. Ella va entonces a dar la buena noticia a los discípulos. Cuando decimos ella, nos referimos a María Magdalena. Pero no es de sorprenderse que ellos no creen su testimonio, muy probablemente porque les parecía fantasioso y además, desafortunadamente, porque provenía de una mujer. Todavía ese prejuicio existe hoy. Son muchos los que, porque una mujer está diciendo algo, no le hacen caso. Y es triste porque Cristo vino a romper con todo ese tipo de prejuicios. Él vino a demostrarnos que ya no hay varón ni mujer, que no hay esclavo ni libre, que no hay rico o pobre, que todos somos uno en Cristo Jesús y tenemos el mismo testimonio que dar, porque a todos el Señor nos ha hecho partícipes de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido, tal y como lo dice Primera de Pedro 2:9. Si usted duda de esto, del sacerdocio de todos los creyentes, creo que debería ser de otra denominación, una en el que crean que el sacerdocio únicamente es de los hombres, como en el caso de la Iglesia Popular, y otras iglesias con un pensamiento retrógrada, porque la Biblia habla de que todos tenemos la misma oportunidad de recibir el Espíritu Santo y de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho, que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Claro, porque utiliza lo que nadie utilizaría, y es así. Por ejemplo, así mismo es la Biblia. La Biblia es de fiar, es de confiar, porque no te relata que los hijos de Dios o que los siervos de Dios a lo largo de la historia fueron perfectos. El hecho de que te diga los errores de sus grandes héroes te demuestra que es un libro real, porque no te está vendiendo sueños de hada o fantasías, sino que te está diciendo cómo sucedieron las cosas con el lujo de detalles que, si es para uno vender una mejor versión de la historia, en ningún momento daría esos detalles. Pero como la Biblia es un libro real, de historias reales y de cosas que se pueden palpar y se pueden incluso comprobar, por eso no te excluye las cosas que aparentemente son negativas, como esto del relato de que fuera una mujer la primera en ver a Jesús y no un hombre, por lo que se mencionó sobre los testigos. Se hace entonces la siguiente pregunta: ¿qué ocurre en Marcos capítulo 16, versículo 14? ¿Y qué no tendría sentido si el relato fuera una invención? Una vez más, leamos lo que dice Marcos capítulo 16 y el versículo 14. Finalmente, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que respondamos a la pregunta: ¿qué ocurre en Marcos 16, 14? Y que no tendría sentido si el relato fuera una invención. Si el relato fuera una invención, ellos no habrían tenido incredulidad, porque se hubiese relatado que tan pronto ellos escucharon, creyeron. Pero como el relato no fue una invención, sino que fue algo real, que sí sucedió, entonces te da este lujo de detalles. Lo que yo decía anteriormente, que la Biblia no te enseña solamente las cosas buenas que hicieron los grandes héroes, sino también sus errores, sus fallas, su incredulidad, su duda, su falta de fe. Y eso fue lo que narró acerca de los discípulos. No tendría sentido
si es un relato ficticio, que estén sacando a la luz detalles que son, como quien dice, para ver las fallas, ver los errores de esos discípulos. De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habrían dado una imagen tan mala de ellos mismos? Jesús tuvo que reprenderlos por su incredulidad y dureza de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etcétera, etcétera. Eso no tendría sentido si el relato fuera ficticio, porque ¿cómo va a ser que ellos entonces se están echando, como quien dice, la culpa de cosas que ellos no hicieron? Nadie hace eso. Todo el mundo es todo lo contrario. Quiere ocultar las veces que cae, que falla, que actúa de una manera negativa, pero aquí no se omiten esas verdades. Por lo tanto, esto le da un matiz de veracidad o una especie de evidencia para que usted pueda entender que el relato de la resurrección es real, tal y como lo dice la Biblia. En contraste, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. Y claro está, casi siempre sucede que cuando usted originalmente le costó creer algo, usted estaba incrédulo, usted estaba renuente a aceptar eso, pero luego que usted, con toda su incredulidad, se le demuestra que usted está errado, entonces usted de ahí en adelante se vuelve un defensor de esa verdad, y cuando ve a otro incrédulo, dice, yo te entiendo porque yo estuve ahí, yo hice lo mismo que tú. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Empezaron a predicar con tal denuedo que no le importaba la incredulidad de los demás porque ellos mismos habían experimentado el asunto o el paso de la incredulidad a la fe. Se hace la pregunta final: ¿cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y de la incredulidad? ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? De la manera en que tú y yo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y de la incredulidad es por medio de la fe. Es que la Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La incredulidad, el asunto de la duda, todo eso desaparece cuando Dios es el que pone en nosotros esa fe. Cuando Él es el autor y consumador de nuestra fe, no hay dudas ni incredulidades que nos quebranten. ¿Por qué? Porque estamos afianzados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso, la siguiente pregunta tiene total relación con lo que hemos mencionado. ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? Porque es el autor y consumador de nuestra fe, porque es el que nos motiva cada día para seguir hacia adelante, porque es el que nos da evidencia suficiente sobre la cual basar nuestra fe. Y me gusta mucho cómo el deseado de todas las gentes, creo que en el capítulo 36, el toque de la fe, o posiblemente es el camino a Cristo. Creo que es el camino a Cristo, el capítulo 12, ¿qué hacer con la duda? Ese capítulo establece que Dios nos da suficiente evidencias sobre la cual fundar nuestra fe, pero que nuestra fe debe estar reposada en evidencias, no en demostraciones. Evidencia y demostraciones suenan igual, pero no es lo mismo. La evidencia es lo que Dios provee. La demostración, lo que tú me das ganariamente, aparte de lo que ya Dios te ha mostrado, también le pides. Entonces, no es lo mismo. Lo importante es
que en todo caso podamos ser de los bienaventurados que creyeron sin ver. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la aparición a María y a otros fue real, que Jesús precisamente nos da la evidencia de esos relatos de incredulidad que en un principio se tornaron en fe, como los discípulos en un momento no creyeron, tanto cuando se lo dijo María como los otros dos que estaban en el campo y las otras mujeres que habían visto a Jesús resucitado, pero luego que ellos finalmente se confrontan con Jesús, Jesús le demuestra que estaban errados, le demuestra que ellos estaban en incredulidad y en dureza de corazón, y de ahí en adelante los dota de poder y de una porción de su espíritu para poder con fe ver los milagros ocurridos en la vida de ellos y en la de cada uno de los que les rodeaban. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que siempre podamos mantener esa fe firme, aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos para que nuestra fe siga reposando en evidencias y nunca en demostraciones, porque sabemos, oh Dios, que lo que tú dices es veraz. Ayúdanos para que con esa misma fe y con ese mismo deseo y ánimo podamos entonces compartirle a otros las verdades que tú nos has revelado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperen con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 26 de septiembre. Vayan por todo el mundo. En el marco de esta lección número 13, el Señor resucitado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Y así como lo habíamos dicho al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Y también lo pueden hacer vía el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. R de radio, oasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.